Bueno, a ver, como decía Irma, es un tema nuevo, ¿ya? En cuanto a las regulaciones que tenemos ahora. Hola, buen día. Tenemos ya unas regulaciones que eran un poquito más antiguas, pero esas han quedado como un parámetro o un estándar más bajo, ¿ya? Ustedes saben que los tiempos van cambiando, nuestra cultura, nuestra forma de ser, nuestra forma de relacionarnos, ¿no? Así como hemos cambiado en la casa, donde antes la mamá solamente estaba en la casa, hacía trabajo en la casa y el papá era el proveedor, ¿no es cierto? La mamá no tomaba decisiones sobre lo que se compraba, sobre lo que se vendía, eso ha ido cambiando. Hoy en día ambos, adelante, toman decisiones, ¿no? Entonces eso también ha cambiado y han cambiado las regulaciones que teníamos en las leyes civiles. Entonces igual han ido cambiando estas otras regulaciones. Entonces hay un cambio cultural, ¿ya? Que significa que voy a referirme fundamentalmente a las mujeres porque son mayoritariamente la población acosada, pero no es que los hombres no puedan ser acosados. El cambio cultural tiene que ver con que ahora ya, digamos, mujeres, personas, ya no toleran las bromas o las formas de relacionarse que antes había, ¿no? Así como ha cambiado el tema del consentimiento en el encuentro sexual, ¿no? Antes, si uno se quedaba callada, se entendía que era así. Hoy en día, uno le enseña a sus hijos, a los muchachos, le dice, si tú no escuchas que la muchacha te diga sí, no la toques, porque eso no es consentimiento, ¿no? Entonces, esas cosas han ido cambiando. Entonces, en el campo de lo que es también el relacionamiento, en los espacios laborales, en la calle, en los vínculos amicales, también han cambiado, ¿ya? Entonces, son tiempos de cambio, y en tiempos de cambio es bien fácil, como se dice, meter la pata, porque no tenemos claro si la forma en que me estoy aproximando a esa persona ahora está permitido o ya no está permitido. O lo estoy haciendo como yo lo hacía porque siempre lo he hecho y creo que así tiene que ser y ya no es así. Y en el acoso tiene una particularidad, ¿ya? Que uno tiene que ser muy cuidadoso. ¿Por qué? Porque el acoso se configura o se mide de acuerdo a lo que la persona que lo recibe siente, cree, dice. Yo puedo decir, pero si solamente le dije qué lindos están tus ojos, que son como dos luceros de no sé qué, o como dos huevitos fritos. ¿Ya? Mi hermana que es médica trabajaba en un hospital cuando era interna y el doctor le decía, doctorita, sus ojos son como dos huevitos fritos, ¿no? Entonces, era su cumplido. Hoy en día, eso, si no hay una aceptación de la otra parte, podría ser un acoso. ¿Ya? Entonces, quien determina si se sintió acosada, hostigada, molestada, es la persona que recibe el supuesto cumplido, o la supuesta forma de relacionarse. Entonces, esa no puede ser la excusa, ¿ya? Entonces hay que tener muy claro, conocer mucho a la persona para poder hacer una broma o jugarse o un comentario. Justamente con un médico, hace algunos días estaba yo en la consulta de un médico y comentando el caso Lescano, ¿no? El caso del congresista. Y entonces me dice, sí, me dijo, estoy aturdido, porque ya una persona, él más o menos, claro, de unos 60 y pico de años, ¿no? Y entonces me dice, ya no sé bien qué cosa puedo hacer, qué cosa no puedo hacer, qué cosa puedo decir y qué cosa no puedo decir. Y me contaba que él salió de la clínica, el estacionamiento está a la espalda de la clínica, y estaba entrando a la cochera, donde siempre voy, donde siempre está la señora que cuida la cochera con sus hijos, todo, y nos conocemos años, entonces yo me juego, pero de pronto la vi que se estaba peinando para arreglarse y yo desde la puerta de la cochera le tiré un silbido, ¿no es cierto? Me dijo, ni bien terminé de hacerlo, dije, o sea, miré alrededor porque dije, van a decir que el doctor fulano de tal está acosando, ¿no es cierto?, a la señora que es la del estacionamiento de la cochera, ¿no? Y entonces me dijo, me sentí así y dije, uy, ya, no, esto no se puede hacer. A pesar de que tenga la confianza y esto ya no se puede hacer, ¿no? Entonces, y menos en un espacio abierto, público, donde él es el doctor y donde la señora es la cuidante de la cochera, porque además ahí hay una relación de poder, ¿ya? También hay acoso entre pares, también hay acoso si yo vengo acá y pongo un calendario de una mujer desnuda o de un hombre desnudo, ¿no? Eso es un acoso ambiental, porque yo puedo estar hiriendo la susceptibilidad de los que comparten ese espacio conmigo. A mí me gustan los desnudos y me encanta mirarlo. Y si es un hombre bonito, mejor, ¿no es cierto? Pero a los que están acá,
puedo estar hiriendo esas susceptibilidades. Entonces, si me gustan los desnudos, me lo llevo a mi casa, no en mi espacio laboral. ¿Cierto? No está. Bueno, entonces vamos a entrar a mirar qué cosa es lo que nos dice la legislación, porque justo han habido muchos cambios el año pasado, eso que señalaba Irma, entonces son temas nuevos. Y muchas de las cosas que antes hacíamos estaban permitidas. La ley que cambió en septiembre del año pasado nos dice ahora que ya no solo nos dice que ya no se pueden hacer, que son faltas laborales, sino que algunas van a ser incluso delitos. Están en el Código Penal. ¿Ya? Entonces, ahí hay unos cambios que se han producido. ¿Ok? Vamos a cambiarlo con acá. Entonces, vamos a encontrar nosotros que el acoso sexual nace, ¿ya? Vinculado al tema laboral, al espacio laboral, al espacio de trabajo. Más o menos ubicado los primeros usos de esos términos, ¿ya? Y las definiciones y las reflexiones en este proceso desde el año 74 en Estados Unidos. Y tiene que ver con el cambio justamente de cuando las mujeres empiezan a llegar a espacios que no eran tradicionalmente espacios de mujeres, la universidad, los centros de trabajo, etc. ¿No? Entonces, una manera de protestar o de hostilizar o de rechazar esta llegada de, como se dice, las recién llegadas, que eran las mujeres que llegaban a estos espacios, es hostilizándolas, molestándolas, ¿no? Entonces, tiene como, digamos, un hito, ¿no?, que tiene que ver con el año 74 y el rechazo a estas mujeres que llegan a espacios que se consideran que no son su lugar, ¿no? Porque en la lógica tradicional todavía el lugar de las mujeres, ¿cuál es? La casa, ¿no? ¿Cuál debería ser el lugar de las mujeres en la mirada tradicional de las sociedades? La casa, ¿no? No es la universidad, no es el trabajo, tampoco es la calle, ¿no? Vaya a su casa, ¿sí? Es histórico, siempre nos dicen, vaya a su casa, ¿qué hace tan tarde? Vaya a su casa, ¿no? No cuando manejamos. Ni siquiera a tu casa, a la cocina. Vete a la casa, a la cocina. De la casa a la cocina, ¿no? Y eso además no tiene razón de ser, porque miren ustedes, estadísticamente, 80% de los accidentes de tránsito tienen involucrados a los varones conductores, solo un 20% a las mujeres, ¿no? Sin embargo, siempre se dice, no, las mujeres son las que más... Puede ser que nos demoremos más para voltear, que miremos, le decimos por favor para que nos deje pasar, ¿no? Pero no ocasionamos tantos accidentes, ¿no? La siniestralidad tiene que ver con la conducción de los varones en este caso. Quizás justamente porque se sobreconfían en sus capacidades, ¿no? Con esa construcción de la masculinidad hegemónica de yo puedo, yo soy, yo sé, y le meto el carro al otro, además yo sé más que el otro, ¿no? Y paso para allá. Hola. Bien. Esto también tiene que ver, miren ustedes, esta misma historia de decir en el 74 empiezan a las mujeres que se sienten hostilizadas a utilizar esta definición de acoso sexual, también tiene que ver con lo que ha ocurrido ahora con otra cosa que conocemos como feminicidio, ¿ya? Y tiene que ver con una historia que se produce en una universidad en Canadá también. Justamente es la matanza, entra un tipo a una facultad de medicina y considera que ese espacio no es el espacio de las mujeres, y hace una matanza. Y ahí se empieza a utilizar el término de feminicidio, ¿no? Que luego recorre toda América y hoy día está en todo el mundo, ¿no? Pero casi siempre tiene que ver con el rechazo de la presencia de las mujeres en un espacio que se consideraba antes masculino, y en una facultad y carrera que se consideraba además masculina, ¿no? El poder de los médicos varones. Pues bien, entonces, el acoso que tiene esa historia, hay que recordar que es un problema, ¿ya? Que lo que tiene la base es una relación de poder. A veces se dice, o se cree, en el acoso, que es una forma también de violencia sexual, que es porque los hombres no pueden resistirse a una chica linda, ¿no? A ver una pierna por ahí, un pecho medio descubierto, o sea, no es deseo, ¿ya? No es el líbido que se le desborda y dice, ay, yo esa me la quiero comer. No es el deseo, sino es una relación de poder. Es recordarle que si yo quiero, porque yo soy hombre, yo ocupo un lugar en esta sociedad que es más alto jerárquicamente que el de las mujeres. Entonces,
tiene que ver con las relaciones de género. Entonces, no es por un deseo que no puedo controlar. ¿Ya? Es como las violaciones también. La mayoría de las violaciones, salvo en el caso de los pedófilos, que tienen otra explicación por ahí, tienen que ver con relaciones de poder. Es decir, considerar que el otro no tiene ni voz, ni voto, ni voluntad. Por lo tanto, si yo quiero, la cojo. Si yo quiero, le digo. ¿Ya? Entonces, tienen relaciones de poder. Que se potencia, por supuesto, con otras condiciones o circunstancias. Si estoy en el espacio laboral, se cruza a veces con las jerarquías, ¿no? Tiene que ver si soy jefe o no soy jefe. Antes solo se consideraba el acoso, por ejemplo, en relación de jerarquía, ¿no? El superior hacia quienes ocupamos, ¿ya? Algún cargo en la institución que está debajo de la jefa, de la directora, de la coordinadora, etc. Hoy en día, y en los últimos años, ya eso, dicen, hay acoso entre pares también. Y hay acoso también que es ambiental. No digo nada, pero pongo, ¿no es cierto?, mi afiche. O hago comentarios subidos de tono, o chistes, ¿no es cierto?, que tienen que ver con connotación sexual o con connotación sexista. ¿Ya? Acá hay diferencias. No solamente es la connotación sexual, sino también lo sexista. ¿Ya? O sea, el comentario que hago puede estar también dirigido, como ese ejemplo que puso Irma, ¿no es cierto?, cuando nos dice a la cocina. ¿Ya? Eso no es sexual, pero es sexista, porque tiene que ver con los roles de sexo atribuidos, ¿no es cierto? Vaya a la cocina. O si tengo una compañera gay o lesbiana, también, ¿no? El tipo de comentario que le hago puede no ser sexual, pero es sexista. ¿Ya? Entonces, eso también constituye acoso. Puedes pensar que es un chiste, pero no es un chiste, ¿no? Es aparentemente un chiste, entre paréntesis, porque si tiene un contenido sexual o sexista, ¿no? Esos, casi todo el humor que vemos en la televisión, ¿no es cierto?, tendría, si lo usamos acá, tendría connotaciones de acoso. De hecho, el tema de la paisana Jacinta, ustedes han visto la cantidad de veces, hasta Naciones Unidas se ha pronunciado sobre ese sketch, ¿no? Y de Pop y todos han ido, ¿ya? Y ahí se resiste, porque además no solamente es sexista, sino que es racista, discriminador, etc. ¿Por qué? Porque se cruza con varias cosas, ¿no? En nuestro país, que somos diversos, también hay como una construcción de las personas según la pertenencia étnica, a veces, ¿no? Se asocia, por ejemplo, que las mujeres de procedencia afro, hay una hipersexualización de estas mujeres, ¿no? Si una es andina, hay la idea de que la mujer andina es fría, frígida, ¿no? Hay la idea de que el afrodescendiente es rendidor, ¿no? Entonces van las mujeres corriendo a conseguirse un novio afrodescendiente, ¿no? Entonces, o que el asiático tiene tales características sexuales, ¿no? Entonces, ese uso que también se hace en los chistes y en los comentarios, también es acoso. O sea que si alguien que lo escucha se siente tocada, afectada por ese tipo de comentarios, puede interponer, ¿no es cierto?, su queja por acoso dentro de la institución. ¿Ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Podemos hacer determinadas bromas con un espacio muy íntimo, o sea, donde sé que la otra persona lo va a recibir de esa manera. Porque además, hoy en día hay otro paso más. No solo que han cambiado casi toda esa cosa, sino que además antes la ley sí nos decía que teníamos que esa conducta tenía que ser rechazada por la persona que la recibe y haber expresado era de su molestia. Hoy en día el estándar probatorio ha cambiado y la ley dice, aunque no haya sido rechazada ni nada. Si yo no he dicho nada y me he quedado callada y después digo, me ha acosado por no sé qué, no me pueden decir, ¿y por qué te quedaste callada? No, ¿ya? Caso nuevamente, Lescano, ejemplo. Muchos cuando hemos visto los WhatsApp, ¿no es cierto? Decimos, bueno, pero ella igual le conversa, le contesta, solo le dice, oye, ¿no? Entonces, eso
No quiere decir que ella no se haya incomodado, no se sienta, pero había una relación de poder entre el congresista y esa señora periodista, ¿no? Entonces, ahí hay que tener cuidado también, porque ha cambiado el estándar probatorio. Ya no puedo decir, ella nunca me dijo que no le gustaba, porque a ellos le podría decir como en los casos sexuales. ¿Tú escuchaste que te dijo que le gustaba? Dijo, sí, qué bonito tu chiste, bravo, bravo. No. Entonces simplemente se quedó callada. Ok, se quedó callada, no tienes que asumir que le gusta. ¿Ya? Ahora necesitan que todo te diga, sí, me gusta, sí, qué bueno, sí, ya. ¿Cuál es la evolución del marco normativo? ¿Ya? Hemos tenido varios cambios. Primero hemos tenido fundamentalmente lo que es prevención y sanción del hostigamiento sexual, básicamente en el ámbito laboral, en el ámbito de la educación y en las instituciones de formación. Eso es del año 2003 con su reglamento. Y en esa época, es la primera normativa que tuvimos y que ha estado vigente hasta el año pasado, todavía está vigente, pero con cambios, como les digo, ahí sí se exigía que sea reiterado. O sea, no bastaba un único comentario, un único chiste, un único acto de hostigamiento, un acercamiento, ¿no? Una invitación a salir del jefe, o que el profe te diga, bueno, quédese después de la clase y vemos cómo solucionamos la nota, no te preocupes, yo te quiero ayudar, ¿no? ¿Para qué te voy a perjudicar, muchacha? ¿Ya? No bastaba una sola vez, sino que era necesario que sea reiterado. Eso ha cambiado el año pasado. En septiembre del 2018 ha cambiado. ¿Ya? Entonces, si antes ya podía ocurrir, además de hecho puede ocurrir que cualquiera de nosotros tengamos un hermano, un primo, un papá, un tío, que puede haberse envuelto en una situación de acoso, ahora es más fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque recién han cambiado y lo otro es que mucha gente no se ha enterado y además tenemos también una forma, una cultura, una práctica donde nos relacionábamos así, de esa manera, ¿no? Entonces los peruanos y las peruanas tenemos que cambiar, hay que cambiar ese switch, ¿no? Porque eso ya no se puede hacer. Lo que se hacía antes ya no se puede hacer, ¿ya? Y no solo es una falta administrativa laboral, sino que en algunos casos puede constituir incluso delito. Está en el Código Penal. Tiene, vamos a ver, 3, a veces 4, a veces 5, hasta 8 años de pena privativa de libertad. ¿Ya? Entonces, este es uno de los cambios. El otro cambio también vino en el 2007, cuando se aprobó la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, que hizo una referencia específica, ¿ya? Que todos los centros laborales o la legislación laboral o el trato debería incluir, ¿no es cierto?, la protección frente al hostigamiento sexual. Y miren ustedes, está en la Ley de Igualdad de Oportunidades. ¿Por qué? Porque en ese momento las encuestas nacionales que se hacían, que cuando se recogía información a nivel nacional, se encontraba que una de las limitaciones para que las mujeres se retiren a veces del espacio laboral o de los centros de formación educativa era el hostigamiento sexual, ¿no? ¿Por qué dejó su trabajo? ¿Por qué se cambió? ¿No? Entonces, ¿eso qué hacía al final? Restar oportunidades laborales. Y yo tenía un súper trabajo, estaba contenta ahí y todo, pero me tuve que ir. ¿Por qué? Porque mi jefe me había puesto la puntería, ¿no? Y no me daba tranquilidad. Por último, está también la otra dimensión. Cuando en una institución alguien está acosando y no hacemos nada, ya la hostilidad se hace generalizada. Ya no es solamente un tema de decir, están acosando a María, ay pobre María, cómo sufre María, sino que todas las personas que estamos en la institución vamos a vivir en un clima incómodo. ¿Ya? Por eso también es importante, por lo individual, por supuesto, la víctima siempre va a necesitar una respuesta y una protección, pero además porque hay un tema de clima institucional que cuidar. Y por eso tenemos que dar una respuesta. Digamos, si una institución, por ejemplo, se da un caso de acoso y la institución no responde, porque digamos acá, mi primera pregunta es, ¿la sanción es la sanción individual o hay una sanción también a la institución por no hacer cumplir determinada protección
de los derechos, por ejemplo, de una trabajadora, digamos, que está siendo acusada. Si la institución no responde, va a tener que pagar una indemnización. O sea, por un lado, yo puedo solicitar una indemnización para mí, pero también puedo acudir al Ministerio de Trabajo y poner la denuncia donde he sido víctima de acoso y no se ha hecho nada. Entonces, va a ser multado, ¿no? O sea, hay dos rutas Hay diferentes. una responsabilidad de la persona que acusa y también de la... Claro, la institución cuando no resuelve el tema de acoso, ¿no? Porque además la institución tiene que tener, todas las personas que están dentro de la institución tienen que saber que el acoso no está permitido, ¿no? Que hay una ruta que se puede denunciar internamente, ¿ya? Y que si no hay cambio en esa situación, entonces se puede acudir. Pero la cosa no se dio dentro de la institución. También tiene alguna relevancia en investigar el acusado de todas maneras ilegales. El acoso se vio de un trabajador de esta institución hacia otra trabajadora de la institución, pero fuera de la cita. Sí. Es un personal de esta institución a otra persona. Y en caso fuera o familiar, o claro, ahí ya no sería un acoso laboral, pero sería un acoso que estaría dentro de la otra figura. No sería para ser resuelto en el ámbito laboral. Esa persona, la persona que fue acosada, tendría que accionar en la vida penal de la oficina. pero ¿qué pasa? Denuncia y es de conocimiento de la... ¿Qué debería hacer? Yo tengo un trabajador que fue denunciado por un tercero. Ok, ahí no hay un procedimiento parecido, ¿ya? Pero digamos, yo como institución puedo empezar y decir, primero evaluar en qué área es esa persona, ¿cierto? Que ha sido... Pero en una área donde se dan servicios, tiene la mano la potencialidad de vincularse con otras personas, lo que voy a hacer, no lo puedo votar, porque sería también arbitrario. Lo que puedo hacer es tomar una medida para que el trabajador pase a una área donde no tenga la posibilidad, ¿cierto?, de tener, como quien dice, un mercado expuesto donde pueda seguir repitiendo conductas de acoso, ¿no? Es decir, que se va a tomar una medida de protección para garantizar no solamente el público que llega a la institución, sino también las personas que están en la institución. Se está tomando en todo caso esa persona como culpable, a pesar que solo tenga una denuncia. No, es una medida de protección. Sí, es una medida de protección. Es decir, Juancito Pérez está en investigación. Como Juan Pérez está en investigación, no sabemos si fue o no fue, lo vamos a mantener con su misma remuneración temporalmente, porque si no le podemos bajar la remuneración. Nosotros estaríamos utilizando al trabajador ahí, ¿no? Entonces lo vamos a mantener, lo vamos a pasar a esta área mientras se resuelve su caso en ese puesto. Es como en educación obligatoriamente, docente que tiene denuncia de acoso tiene que ser sacado del aula inmediatamente, ¿no? Y lo llevan a la parte administrativa. Tampoco le pueden dejar de pagar, por ahí la gente dice, quiten el sueldo, etc. No se puede, porque también hay derechos laborales y también hay garantías que rodean. Tenías una pregunta. Lo acabas de comentar, te digo, en ese sentido, ¿qué pasa con el derecho de la persona, del trabajador? Trabajo, claro. Porque se podría de alguna forma configurar también como una especie de discriminación o de acoso el hecho de que por una presunción, pues yo puedo ser denunciado, mientras no me comprueben, no me acusen, yo no tengo por qué pagar una pena. Así es. En el sentido de que se va a hacer una especie de protección a la función que desempeña este trabajador por tener contacto directo con el sector que puede ser vulnerable. En ese sentido, el comentario. Okay. Sí, es como una medida de protección. Exacto. ¿Ya? Simplemente es un cambio de esa función y por una razón objetiva, no porque a mí se me ocurre. La razón objetiva es, miren, este señor está siendo procesado, ha llegado, nos entrega esta comunicación, fulanito de tal, ven, mira, está en este proceso, entonces vamos a tomar una medida de precaución, precautoria, ¿no? Porque no sabemos. Y así se prueba, es otra cosa.
¿no? Mientras tanto, lo hacemos allí, ¿ya? Luego tenemos la ley de acoso sexual en espacios públicos, que es diferente, ¿ya? Vamos a ver que esta es una norma que salió antes, además es de 2015, no está derogada, por lo tanto también está vigente, ¿ya? Y tiene que ver única y exclusivamente con el acoso en el espacio público, ¿no? Cuando uno transita por la calle, en el microbús, en el metropolitano, en los paraderos, etc. Luego está el decreto legislativo 1410. Este es el que sale, este es el parteaguas, ¿ya? Este es el que sale el 12 de septiembre del 2018. Ahí se convierte en delito el acoso, el puro acoso, ¿ya? Todavía no acoso sexual, el puro acoso. Luego vamos a ver las diferencias. El acoso sexual, el chantaje sexual y la difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual. Habrán escuchado un caso que ha dado la vuelta al mundo, ¿no es cierto? Este caso de la muchacha española, de trabajadora, ¿no es cierto? Que un exnovio circuló dentro de la empresa con los trabajadores, subió a una red imágenes íntimas que tenía de una relación pasada que ella había tenido. La muchacha se suicidó. ¿Sí, no? Entonces, ahora es muy común, porque de repente cuando uno está en una relación de noviazgo, ay, qué bonito, sí, te mando una foto de mi, ay, mi tetita por acá, mi otra cosita por allá, toma, mi amor, dedicatoria, con besito y todo. Luego te peleas, y como nunca uno lo sabe, ¿no? Sale el señor y siembra todo Lima, Perú y balnearios con esas fotos o imágenes, ¿no? A varias actrices, gente de la televisión, del teatro, les ha ocurrido. Pero también le ocurre a las ciudadanas comunes y silvestres como nosotros, ¿ya? Entonces, eso ahora es un delito. Y no solamente que mi ex las difunda, sino que, ¿qué tal esa imagen? Llega a Lupita. Y Lupita dice, ¡ay, qué entretenido! ¡Pum! Y también ella le da like, pero además la reenvía. Entonces, Lupita también está cometiendo el delito. O sea, cuidado. ¿Por qué? Exacto, porque tú estás ayudando, ¿no es cierto?, a redistribuir, estás sembrando. Entonces eres parte de la cadena. Entonces eso tampoco se puede hacer. De hecho, hay como hay un tema ahora que ¿no? Dices, yo a veces recibo cosas y dices, no, eso no lo voy a retweetar, no lo voy a enviar. No. ¿Por qué? Porque sabes que vas a contribuir, ¿ya? Y lo otro tiene que ver con que esta forma, el acoso es una forma de violencia. Es violencia de género y está en el Plan Nacional contra la Violencia de Género, que va del 2016 al 2021. El ente rector es el Ministerio de la Mujer, y es una de las 16 formas de violencia que está allí. Y protege también a las mujeres, a las cismujeres, a las que nacimos mujeres y nos hemos construido en identidad de género como mujeres, pero también a las personas con distintas orientaciones sexuales y también a las personas trans. ¿Ya? O sea, la protección, y también a los varones, es a todos. La otra partita tiene que ver con otra cosa que también está así, ¿no? El acoso sexual en las universidades. ¿Quién no ha sido acosado en la universidad de una u otra manera alguna vez? Bueno, esto que antes no tenía ley ni protección, ahora tiene ya una protección específica. Primero, que ya estaba en la ley de universidades, en la ley universitaria. Estaba contemplado desde el año 2014. Pero como estaba ahí como un articulito, no se había desarrollado. No tenía un procedimiento, se decía así, bueno, los profesores o el personal miembro de la comunidad universitaria, que puede ser docente, puede ser trabajador administrativo, puede ser estudiante, ¿no?, que comete un acto de hostigamiento sexual, lo que le corresponde es la destitución. Puede llegar hasta la destitución, pero no estaba establecido el procedimiento y casi ningún estudiante tampoco lo conocía. Hasta que empieza, ¿no es cierto?, a generalizarse y a hacerse público, basta que una empiece a hablar y entonces jala y va saliendo, ¿ya? Y esto ahora sí tiene un camino, pero vamos a ver que ahí también hay una pequeña escapatoria, por las incoherencias que tiene nuestro sistema. Hay una resolución ministerial del Ministerio de Educación que da unos lineamientos y establece cuál sería la ruta y cómo se deben normar los procedimientos de acoso sexual dentro de las universidades. Pero ¿qué ocurre? Que esto es obligatorio para la universidad pública
y voluntario en las universidades privadas, lo cual es absurdo e inconsistente, porque sería más o menos que el MINSA nos dijera, ¿no es cierto?, que es obligatorio solo en los establecimientos de salud del MINSA y que para nosotros es optativo. Si quieres lo tomas, ¿ya? Y lo otro, que además es absurdo porque de lo que estamos hablando, ¿no es cierto?, es de un acoso y que hemos dicho que es una violencia de género y por lo tanto una vulneración de derechos. Entonces, el Estado no puede tener una respuesta para la vulneración de derechos en los establecimientos públicos y en los establecimientos privados que hagan lo que quieran porque tienen plata. No. ¿Ya? Sin embargo, esta norma ha salido así, pero es inconstitucional. ¿Ya? Ya en varios casos, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado y ha dicho específicamente que la universidad privada, ¿ya?, tiene las mismas obligaciones y el mismo estándar que cumplir que las universidades públicas en esos temas. No se puede hacer diferencias de esa naturaleza. Sin embargo, para supervisar universidades, el año pasado la Defensoría del Pueblo hizo una supervisión en las universidades sobre el tema de hostigamiento sexual. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que varias universidades privadas no permitieron el ingreso del personal de la Defensoría Pública. ¿Por qué? Porque decían que eran privados y que no estaban obligados a implementar esas normas. Entonces, ahora, eso ha ocurrido solo en educación. En salud no ha ocurrido, ¿ya? Pero además la norma tampoco es una excepción. Así que es obligación institucional nuestra, ¿no? Así sea privado o privado, público, lo que sea. Es como decir, si te matan en un establecimiento público, te vamos a aplicar la ley. Si te matan en un establecimiento privado, que te apliquen lo que ellos aplican. No, pues, no, porque es una vulneración. Esta es la que decíamos de acoso sexual en espacios públicos, y es una conducta, se dice, física, verbal, de naturaleza o connotación sexual. Acá sí es connotación sexual, ¿ya? Por una o más personas en contra de otras. Quienes no desean o rechazan. No deseo o rechazo. No deseo puede ser que no dije sí, no, nada. Rechazan, ¿no es cierto?, por considerar que afecta su dignidad, sus derechos fundamentales como la libertad, la integridad, el libre tránsito, creando en ellas intimidación, hostilidad, degradación, humillación o un ambiente ofensivo. ¿Cuáles son los elementos? El acto de naturaleza o connotación sexual. Que haya un rechazo expreso del acto de naturaleza o connotación sexual por la víctima, salvo que las circunstancias del caso le impidan expresarlo o sean menores de edad. Cuando uno recibe acoso sexual en la calle, ahí te piden que rechaces. Normalmente uno dice, oye, imbécil, ¿qué te pasa? Te contesta, por decirlo más suave, porque podemos decir otras cosas, ¿no? Pero también dice, salvo que las circunstancias del caso le impidan expresarlo. ¿Cómo sería eso, por ejemplo? ¿Qué circunstancias me impedirían a mí, si yo voy caminando por una calle y recibo un supuesto piropo, qué me impediría a mí rechazarlo? el miedo, el temor, la vergüenza. La vergüenza. El que esta persona esté con varios hombres te intimida, te hace sentir sola. Los patas de la esquina, cuando uno se cambia de ruta para no ir a comprar ahí, ¿no? Ya Por va. ejemplo, cuando los mototaxistas te lanzan un piropo, o sea, lo hacen en pleno camino y tú no puedes ni hablarlo porque ya no te Ya se fue. Sí. El pata se vaya corriendo, claro. Sí, ya. Entonces, le impiden hacerlo. Y ojo, si son menores de edad, la ley no exige que en el acoso callejero uno tenga que haberlo rechazado. ¿Ya? Entonces, pero esto es acoso en la calle. El N, el tercero, ese que estamos ahí, no conocemos. No es en este ámbito donde nos conocemos y compartimos el espacio cotidiano. ¿Ya? Ese es el de la calle. Y para esto hay procedimientos y normas administrativas y las sanciones son multas. ¿Ya? Cada gobierno regional y municipal ha normado y establecido en su ámbito territorial las distintas respuestas que se van a dar a este tipo de actos. Además, se supone que en todos los microbuses y transportes del metropolitano, es decir, Transantiago, del metropolitano, tienen que estar los letreros, ¿ya?, sobre que el acoso está prohibido. Yo no me he subido al metropolitano después de eso. ¿Está con ¿hay prohibición? Sí. Ok. Entonces, esto es el callejero, ¿verdad? ¿No es cierto? Mamacita.
¿Y qué pasa si me sucede esto? ¿A dónde tengo que ir? Porque es muy difícil identificar a la persona que te está acosando. Puede ser que se vaya, no lo puedo llevar todo lo comisaría para decir quién es. No, claro. No. ¿Cómo lo pruebas? ¿Cómo lo pruebas? O sea, generalmente, si estás sola, o sea, se va a iniciar una pequeña investigación, lo van a identificar si es que lo identifican, por decirte, ¿no? Pero tiene peso, la palabra de la persona acosada, mujer o varón, tiene peso. No es prueba plena, pero sí tiene, la ley misma dice, o sea, tiene un peso específico. Ahora, este acoso suele ocurrir normalmente en medio de otros. O sea, no es que se cuida el tipo de no acosarte porque hay alguien ahí, no, te acosa, ¿no? O sea, en este caso no se cuida de estar en el espacio. Pero generalmente te acercas al sereno municipal, te acercas al policía que está ahí, te acercas al inspector de tránsito, tienes que poner en la comisaría la denuncia. O sea, tengo que tener la suerte de que... Porque a mí generalmente me pasa y no hay nadie en el entonces... Sí, no es muy práctico que digamos en el tema de hostigamiento. En otros países hay otros mecanismos que uno puede hacer, ¿no? Por medio de botón, en Ecuador, por ejemplo, ¿no? Tienen ese tipo de cosas para el tema del acoso. En determinados tipos de transporte, paraderos, hay casetas especiales en determinadas paradas, pero tampoco es que estén en todas las... No puedes, a ver, el tema es que no podemos sembrar la ciudad con cada caseta en una cuadra, ¿no? Porque el tema es que, claro, eso está, y la idea es que las personas tenemos que ir empezando a autocontrolarnos, a cambiar, a deconstruirnos, ¿no? Ya no podemos hacer lo que hacíamos antes. O sea, claro, obviamente uno tiene que facilitar, digamos, los puntos de denuncia, pero sí, pues no podemos poner casetas en toda la ciudad, para nada en general, ¿no? O sea, no las hay ni cuando te matan, imagínate tú, para un tema de acoso, o sea, no se da abasto, ¿no? ¿Cuáles son los impactos? ¿Ya? El acoso tiene un impacto, ¿no? Pero dice, ay, tanto lío por una cosita que le dije, ¿no? Pero eso en realidad va dañando la salud mental, ¿ya? Va haciendo mellas en tu autoestima, en tu salud emocional, ¿no? Produce rabia, ¿no? Porque uno quiere contestarle, uno quiere pegarle, como no puedes, porque además dices, pucha, si le hago algo encima voy a recibir, ¿no? Entonces genera rabia, asco, impotencia, miedo, pena, ansiedad, depresión, inestabilidad emocional, insomnio, enfermedades digestivas, estrés. Entonces, sí tiene un impacto, por eso es importante atender. No solamente el de la calle, sino también el del espacio laboral, porque uno pasa acá 8 horas, 10 horas, a veces 12 horas. ¿No? Entonces, imagínense en ese clima estar con eso. Es como para que se te destrocen todas las tripas, como diría mi madre, ¿no? Entonces, es muy dañino. Y va a bajar el rendimiento. Sí, tiene un impacto en el rendimiento, efectivamente, ¿no? Entonces, si una empresa o una institución invierte en prevención de acoso, al final ganamos todos, porque vas a tener mejores trabajadoras y mejores trabajadores, porque el acosador también pierde tiempo, porque está pensando, te está chequeando, te está mirando, ¿no? En vez de estar chambeando y produciendo. Y la acosada está pensando, no voy a pasar por ahí, me voy a dar a veces haces unas rutas increíbles, te vas a dar la vuelta, subes, bajas, para no pasar delante del escritorio de este pata que te, ¿no? Entonces, también, ¿no? Y uno está ideando eso, su cabeza no está ocupada en la producción. A nivel de condiciones de empleo, ¿no? Produce cambios en las condiciones o desempeño del empleo. En la educación, también. Limitaciones de desplazamiento. Ya no voy por acá, me voy por el otro lado. Ya no me bajo en este paradero, porque siempre encuentro a este chico. Me bajo 2 paraderos más allá y camino, no importa, pero ya no me cruzo con este. Cambios de ruta, horarios, paraderos, pérdida de oportunidades. Hay gente incluso que deja de trabajar, ¿no? Y además, el acoso también tiene un impacto ejemplificador respecto a las otras mujeres. Lo que yo hago con una va a servir para mostrarle al resto lo que se puede hacer. Por eso también es importante sancionar, porque si en una institución uno sanciona a uno, también el resto ya sabe y dice, ay, pucha, o sea, hay consecuencias, ¿no? O sea, no es gratis la cosa. Entonces la próxima vez te das así, te amarras el piquito para no... A mí me viene una preocupación, porque el acoso puede ser de hombre a mujer, de mujer a hombre, etc. A mí me gusta a veces, veo una de mis compañeras que ha venido de
vestida a lo mejor con un vestido bonito, qué sé yo, decirle, ah, qué guapa, qué linda que estás, o qué sé yo, ¿no? Podría eso verse como un acoso por mi cargo, que no, como directora ejecutiva en la relación de poder, o decirle a un varón, ¿no? A veces digo, te has engordado, ¿no? O no, te está creciendo la pancita. Alejandro ya me debería de haber acusado. Denunciada. ¿No? Y a veces algún portero, incluso, ¿no? Qué bien le queda la casaca o qué sé yo. Eso puede ser acoso. Puede ser. Podría ser, ¿ya? Salvo que uno tenga la confianza con esa persona para darse ese trato. ¿Ya? Pero también es importante que esa confianza que yo tengo, además, voy a tratar que sea entre nosotros, porque además, tú eres la directora y el otro. Entonces, si alguien lo ve, también va a decir, pero entonces es una conducta permitida. Así es, ¿No? Entonces, tiene también un impacto en ese sentido. Miren, hay otros, no necesariamente, por ejemplo, el tema del cuerpo, de si te engordaste, adelgazaste, ¿no? Que hay tanta cosa. Como tenemos también muchos problemas de salud mental, por el tema de la anorexia, por el tema de la obesidad, ¿no es cierto? Hay también una práctica que uno intenta ahora en no referirse hacia el cuerpo de las personas, hacia lo flaco, lo largo, lo alto, lo bajo, lo chato, lo panzón. No, ninguna alusión al cuerpo de la persona. Porque además a veces tendemos a decir, ay, qué regia estás. Estás flaca, anoréxica, pero que se va a morir. ¿No? Entonces, y se asocia la flacura con la salud o con estar regia. La pobre está a un paso de la muerte. ¿No? Entonces, claro, ¿no? Entonces, esas alusiones, a mí yo lo he sentido mucho cuando he trabajado, por ejemplo, tenía 2 cooperantes de Canadá, ¿ya? Y entonces, y una de ellas se fue, pidió su cambio de la institución. Una era, digamos, estándar, diría más o menos, y la otra era muy delgada. Y una de ellas pidió su cambio de la institución, de una institución también de derechos humanos, ¿no? Porque sentía que ya era prácticamente intolerable sobre las bromas que se hacían, o siempre le decían, o que se aluciera a su cuerpo, o regia. Ya vas a volar. Sí, ¿no? Entonces, y se fue de la institución. Y la otra nos enseñaba, más bien, se daba el trabajo de enseñarnos y decía, mire, en Canadá eso no se puede hacer. Pero no que así porque esté prohibido, sino que en realidad ya nadie lo hace. Nadie se va a referir a ti por algo de tu cuerpo. ¿No? Entonces, el hecho que a veces uno toca a las personas, ¿no? ¡Ay, bien que estás!, ¿no? El abrazo, ¿no? ¿No? sí, también, depende de la confianza. O a veces, miren, las chicas generalmente desarrollamos también esos olfatos, ¿cierto? Entonces, a ver, en la universidad siempre ahí viene el besucón, ahí viene el que te da el beso así como en pasto, ¿no? Ahí viene el que te besa, pero además te agarra del cuello, ¿no? O sea, o el que te pone la mano, pero por la cintura. Chicas, pasemos y este te pone la mano acá, ¿no? Entonces, ya uno los tiene identificados y tasados. A ver, si ponemos a ver acá a todos los muchachos, me van a decir cada uno cómo saluda. Seguro, ¿no? Entonces, claro, esas formas, ¿no? O sea, que tampoco entienden cuando le decimos, estamos con gripe, o sea, como decir, estamos, o sea, como si ya no queremos que nos saluden. Claro, en nuestra cultura sí se ha usado, que nosotros somos una cultura también, ¿no? O por ejemplo, ya los holandeses usan 3 besos. Pero no es que se besen con todo el mundo, no, eso está reservado, ¿no es cierto?, para sus amigos, ni siquiera sus compañeros de trabajo, no. Dentro del trabajo, los que son sus amigos, etc. ¿No? Porque aquí nosotros nos damos un beso, pero nosotros damos beso a todos. ¿No? Entonces uno dice realmente, ¿no? Ya. Es antihigiénico. Además, porque muchas veces estamos dados y tocamos o nos tocan con una y uno siente. Te quedas pegada ahí. A partir de mañana tú vas a decir, hola. No, a ver, es cultural del país, pero también es la cultura, ¿cuál es la cultura institucional? ¿No? Si esa es la forma de saludo, aceptada en la institución, y no es molestia, ok. A la que le molesta, no le damos beso, pero no por eso le vamos a mirar mal, ¿no? Tenemos que comprender eso. Al que le gusta, qué bueno, al que no le gusta, no. Es no imponerle mi forma al otro. ¿Sí? Es un tema de respeto. Lo que está en el fondo es respeto.
¿ya? O sea, abajo de todo esto, ¿qué está? Respeto, ¿no? O sea, o tocar, o tocar a los niños, o jalarle el cachete, ponerle la mano, o darle, nosotros desde chiquito vamos a enseñarle al niño, ¿no? Te encuentras con alguien, saluda, saluda, dale un beso. Y en otro lado no se usa, pues tienen que enseñar a los niños que no se tocan, ¿no? Es al revés, pero bueno, digamos que en nuestra cultura hay cosas que han estado más permitidas, ¿no? Y lo otro, ¿no es cierto?, es la afectación en el clima institucional también, ¿no? Hostil, ofensivo, amenazador, cuando no se hace nada sobre todo, ¿no? Hay investigaciones que parecen parcializadas, no se encontró nada, etcétera, ¿no? Y además, cuando hay un caso de esos, también la institución se divide. No, no es, no, sí es. Por acá los que dicen que es acoso, por acá los que dicen que no es acoso, ¿no? Entonces, ¿cómo se maneja eso dentro de la institución también? Eso es muy importante porque, por un lado, supongamos que tienes los dos son trabajadores, ¿no? Ya. La mujer y el hombre. Ella puede quejarse que, qué sé yo, que le dijo algo y él decir, no, no lo dije. ¿Qué hace la institución? Los dos tienen derechos, ¿no? Siempre hay que creer en ella, no en él. Pregunto. No, hay que creer en los dos, pero también, o sea, se cree en la palabra, pero también uno generalmente, sobre todo hoy en día, es más fácil, casi siempre va a haber un WhatsApp, un correo, alguien que escuchó, alguien que dijo, o sea, sí, por lo general, en los casos de acoso, sí, sí hay, ¿no? O sea hay que es fácil investigar. construir. Hay que investigar, sí hay un procedimiento. Hay un procedimiento que es nombrar una comisión, se le notifica al señor, tiene 5 días para contestar, se le notifica a la señora, también contesta, etcétera, ¿no? Y ahí resolvemos. Una preguntita. Sí. ¿Qué pasa si es que sucede esto dentro del ámbito laboral? Uno ve una acción de acoso, ¿no?, entre dos personas y, bueno, obviamente la persona que recibe esto es completamente tímida o no expresiva a ese sentimiento que ella siente. Si una tercera persona ve, ¿puede hacer una denuncia al respecto? ¿O Sí. es que tiene que aceptar la persona agredida que está siendo acosada? No, porque a ver, pero en este caso tendrías que tener tú certeza o seguridad, ¿no es cierto?, que la persona que recibió ese acto lo siente como un acoso. Porque acuérdate que el acoso, ¿quién pone el estándar de que eso no es acoso? La víctima. Lo que para mí es acoso, para Alejandro podía no serlo, para Irma sí, para Guadalupe no, ¿no es cierto? Entonces, tú ves algo, tú dices, para mí eso es acoso. Y de repente la persona que lo recibió, tú vas y dices, sí, porque le han acosado, no sé qué, cuando hace la investigación, a mí, cuando, no, sí, solamente me dijo, qué sé yo, a ver, no sé, pues, o sea, dijo que quería salir conmigo, oye, flaca, ¿qué tal? Se la salida, ¿verdad? Estaba haciendo un coqueteo, pero a nosotros nos parece que no. Entonces, ahí también, a no ser que tú converses con la persona y indagues, ¿no? Y ella te diga, sí, me molesta siempre, me siento incómoda, pero no sé, no puedo, etc. Podrías acercarte a él también y decirle, ¿no? En realidad es bien personal en ese sentido, ¿no? Yo no me acuerdo si les comenté porque me pasó hace un tiempo, ya después de esta ley justo, pero estaba trabajando con un abogado, un colega, ¿no es cierto? Y estaba yo igual sentada en mi máquina, él en su máquina, en una mesita redonda, resolviendo nuestro documento, todo. Entonces de pronto se para así lo que está hablando y así me dice, oye, ¿qué? Le digo, dice, ¿qué blanca estás? Entonces, ¿yo qué hice? O sea, sentí y dije, ¿por dónde me está mirando? ¿No? Me sentí desnuda. Estaba con pantalones, yo con una camisa, como la tuya, así, nada más. Pero el comentario de él, ¿no?, me hizo sentir que se me había abierto algo por algún lado y me había visto. Si yo le encuentro a otra persona, de repente, mira, es una loca. O sea, como si le dicen, oye, ¿qué blanca estás? ¿Cómo eso va a ser acoso? ¿No? ¿Tiene connotación sexual? Directamente, no. Pero además era fuera del lugar, estás redactando una demanda, o sea, fuera de todo, ¿no? Después se lo dije, por supuesto, pues somos colegas de trabajo y entonces había que decir eso, ¿no? Pero además, o sea, a mí me hizo ruido y me quedó dando vuelta. Entonces, ¿qué pasa con el acoso? Muchas veces directamente cuando uno lo recibe en ese momento, pasa.
Y de pronto, ¿por qué? Porque la incomodidad te viene después. Entonces, ese es el acoso. Si algo te hizo ruido y uno además dice, no, me parece, no, no fue. Pero va un día, 2 días, y sigue dando vueltas, ¿no? Entonces, opera más o menos de esa manera. Ahora, por eso es difícil que una tercera persona, a no ser que se trate de un toqueteo, ¿no? O sea, de miradas lascivas, o sea, por ejemplo. ¿Se considera acoso cuando alguien expresa algo sexual, o sea, algo referente físico, algo que para él piensa que es un halago? O también se considera acoso cuando alguien te dice, por ejemplo, que fea estás hoy, o que más te ve. ¿Eso también se considera un acoso laboral o es un maltrato? En realidad, o sea, está aludiendo a tu cuerpo, no solamente para halagarlo, también para desmerecerlo. O sea, también entraría en el tema de acoso. Sí, sí. No es solamente que el acoso es para reventarte de bomba. Que te digan, qué gorda. Por ejemplo. Sí. Están prohibidas las alusiones. Están prohibidas las alusiones. A ver, están prohibidas las alusiones a las dimensiones del cuerpo. Si es largo, si es chico, si es corto, si es ancho. Si es paticorto, si es charito, piernas de chancho, corto pajarito, qué sé yo. No, al revés, ¿no? Todo eso está prohibido. ¿Ya? Entonces, miren, o sea, muchas de las instituciones que hemos hecho, o sea, las instituciones también tenemos códigos de conducta éticos. ¿Ya? Desde chistes, saludos, cuál es nuestra, ¿no? Que se orientan, incluso pueden estar más, o sea, el estándar puede ser más alto que el de la ley. Por ejemplo, los que trabajamos en comunidades o vamos a hacer trabajo de campo, ¿no? Y muchas veces la gente que va al campo a levantar información, de repente son muchachos de 19, 20 años. Te puedes vincular o empezar a enamorar con alguien que estás encuestando y levantando información cuando estás haciendo trabajo de campo. Esa relación está prohibida. Pero eso se discutió con los trabajadores. ¿Se prohíbe? No se prohíbe. No, dijeron. Y otros, los muchachos dijeron, pero a ver, seamos acá, tenemos 20 años, nos vamos a vincular, algunos de los que estamos acá vamos a enamorar a una chiquilla de 15, vamos a enamorar. Entonces ellos acordaron que en la comunidad nadie se vincula con menores de edad. Está prohibido, en el código de ética de esa institución está prohibido. Tiene sanciones éticas. ¿Ya? ¿Por qué? Por acuerdo de los trabajadores. Si tienes una relación además con alguien de la comunidad, pero que no es menor de edad, pero como es una comunidad en la cual tú estás trabajando, interviniendo, hay una relación de poder. Entonces, ¿qué haces? Declaras tu relación. Le dices a tu coordinador, qué sé yo, por si acaso estoy enamorando con una chica de este barrio, ¿por qué? Porque como institución estamos trabajando al mismo. Y luego, los parados se confunden. La chica no va a decir, Pedro me engañó, va a decir, Impares me engañó. Porque él está ahí representando a la institución. ¿No? Otras tienen también acuerdos, por ejemplo, incluso de ningún trabajador de esa institución, como en Naciones Unidas, compra sexo. No se puede comprar, usar prostitución. Es delito comprarlos. Acá no, pues para nosotros no. Ya, claro, en el estándar de Naciones Unidas no es delito, pero es una falta grave. Chao, te vas. Para nosotros, en ese país, la prostitución no es un delito. Por lo tanto, yo podría comprar trabajo sexual. Pero si trabajo en una institución, por ejemplo, que lucha contra la trata, porque luego tú no sabes si la señorita o el señor que tú compraste sexo y te brinda el servicio, tú dices, eres libre, tienes todos tus derechos, estás sindicalizado. Un ratito, antes de entrar a mi casita, que viene a darme el servicio, lléname esta ficha. Tienes sindicato, tienes seguridad social, no eres víctima de una red de trata, no te están explotando, me pasa, entonces podemos tener sexo. ¿No? Como no sabes, igual pasa también con la pornografía, no sabes si lo que estás viendo es, tiene atrás una red, o sea, qué cosa es, ¿ya? Pero esos son estándares que las instituciones, de acuerdo al trabajo y a su misión de lo que están haciendo, fijan su estándar en procesos participativos también. No es que sea un delito, no es que esté en la ley, es un tema de código de conducta ético, ¿ya? Es como decir, y que además se lo aplican a sus proveedores, ¿ya? Yo, por ejemplo, yo no contrato proveedores que tengan juicios de alimentos impagos, ¿no? Yo puedo contratar a alguien que tenga un juicio de alimentos, por supuesto, y esté pasando su pensión y le descontamos, eso sí, pero aquellos que no pagan su pensión, no los contratamos. Y si se van al REDAM, porque tienen que firmar cada 6 meses, ¿no? Tienen que actualizar, que no tienen deudas de alimentos. Tienen que dar su declaración jurada, y si mienten, es delito. Entonces, ya, eso puede ser el estándar de ustedes.
Entonces, acoso sexual, dice el que vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto o cercanía con una persona sin su consentimiento para realizar actos de connotación sexual, será reprimido con pena de 3 a 5 años. Esos son, por ejemplo, los que persiguen también, ¿no? A estas, a Patricia del Río, a esas chicas que leen las noticias, le manda flores, la sigue, le ve, le dice que está bonita, etcétera, ¿no? La persigue, la hostiga, la asedia, se declaran enamorados de ella, quieren establecer una relación con ella, busca establecer contacto o cercanía, pero realiza actos de connotación sexual. La pena es de 3 a 5 años. Y miren, igual pena para quien se vale de cualquier tecnología de la información o comunicación. De repente no te asedia, no te chequea de la esquina de tu casa, no te persigue en la micro, ¿no? Sino que lo hace a través de tu Face, a través de tu correo, a través de tu WhatsApp. Aparece por todos tus medios. Te sigue. Caso de Marisa Glave, ¿no? ¿Se acuerdan de la congresista? Ok. Entonces, la pena será de 4 a 8 años si además la persona que está siendo víctima de este acoso sexual es una adulta mayor, es una gestante o una persona con discapacidad. Si la víctima y el agente, o sea, si es tu expareja, también, ¿no? A veces te da filo con el que estabas y luego te acosa, te persigue, te busca, etc. Eso también, ahí la pena pueden ser, ustedes, ¿no? Se incrementa, puede llegar hasta los 8 años. La víctima habita en el mismo domicilio que la gente, inquilinos, vecinos, etcétera, ¿no? En el mismo espacio. La víctima está en condición de dependencia o subordinación respecto a la gente. La conducta se lleva a cabo en el marco de una relación laboral, educativa o formativa. ¿Ya? Eso puede ocurrir también en el espacio laboral y es delito. No se exige que la conducta acosadora sea reiterada e insistente. Puede ocurrir una vez. Difusión de imágenes, ¿no? El que sin autorización difunda, revele, publica, cede o comercializa imágenes, materiales audiovisuales o audio con contenido sexual a cualquier persona que obtuvo con su anuencia, o sea, yo te las di, yo quise, yo te las mandé, las compartimos, ¿no es cierto? Será reprimido con pena privativa de libertad de 2 a 5 años y con una multa. La pena será de 3 a 6 años y la multa más alta si la víctima mantiene o ha mantenido una relación de pareja, son convivientes, cónyuges, amantes, etc. Y también se utiliza las redes sociales. Por venganza a veces. Claro, muchas veces, ¿no? Puede ser por venganza. El ex publica las fotos. El ex publica las fotos. Y en este caso específico, no es el fisgón que te roba las imágenes, ¿no? No es ese tipo que lo encontraron en un baño, ¿se acuerda? O en un probador, tomando fotos con un celular, o sea, no. Este es el que obtuvo las imágenes con tu anuencia. Tú se las compartiste, tú se las diste, en este caso. Pero no lo autoricé a que las difunda. No. A ver. Espérate, pero mira lo interesante lo que señala Irma, ¿no? Porque Irma me dice, pero no le autoricé que las difunda. La ley no está preguntando, la ley no se ha puesto en el supuesto de si tú autorizaste o no autorizaste. La ley está diciendo, sí, sin autorización. Ya, pensé que decía el que difunde nada más. No, ya, dice, el que sin autorización. Ok, si yo te doy y te digo, te autorizo a que las difundas, puedes sembrar lima. Ya, sí. La pregunta es, ¿y si los dos estamos, por ejemplo, desnudos? O sea, yo y él, y luego yo difundo las imágenes. Porque tú dices, porque estoy yo desnuda y quería difundirlas. No puedes, tendrías que cortar la parte de... Si quieres sembrar lima con tu cuerpo no hay problema, pero no lo arrastres al otro. Jenny, entonces, por ejemplo, si te tapa la cara con estas cosas que hay, ¿podría difundir tu cuerpo? No. Todo tu cuerpo. Tu cuerpo es parte de tu imagen. Claro. Tú qué sabes, además, si la gente te reconoce más por tu cuerpo que por tu cara. ¿Qué tal tienes un lunar, una fresita, no sé, un tatuaje? ¿Qué pasa si te roban el celular y tenías imágenes en tu celular? Pero tú no la difundes, no la difundes en cualquier... ¿Qué te lo robó? A mí me ha pasado. Tienes que poner tu denuncia en la comisaría. Eso va a ser lo único que te va a salvar. Por
Por si acaso. Por si acaso. Claro. Chantaje sexual. Ya, ese es el otro paso. Miren ustedes. Amenazas o intimidas a una persona por cualquier medio, le manda un escrito, ya, por cualquier medio, incluyendo el uso de tecnologías de la información o la comunicación. ¿Para qué? Para obtener de ella un acto de connotación sexual. Será reprimido con pena privativa de libertad de 2 a 4 años e inhabilitación. Ese es el chantaje sexual, ¿no? Tú, o sea, le pido sexo o algún acto de connotación sexual a cambio de, ¿no? Entonces, la estás amenazando. No hago, no difundo, no entrego, te haciendo, qué sé yo, a cambio de determinado acto de connotación sexual. La pena será privativa de 3 a 5, según los incisos a inhabilitación, si para la ejecución del delito el agente amenaza con difusión de imágenes, materiales, de contenido sexual. Entonces, está prohibido el acoso sexual, está prohibido el chantaje sexual y está prohibida la difusión de imágenes de contenido sexual sin autorización de la persona. Y también está prohibido el acoso sexual en espacios públicos. ¿Ya? Enseguida, entonces, todo eso está prohibido. Y algunas, el chantaje, la difusión de imágenes, el acoso sexual, pueden llevar a un proceso penal. Y con otros pueden perder su trabajo. En el ámbito laboral está el concepto de hostigamiento sexual, más que acoso sexual. ¿Ya? Y dice, conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista. ¿Ya? En el trabajo puede ser sexual o sexista, una vez más. ¿No? Puede ser que yo le diga a mis compañeros, no sé, pues a ver qué sería sexista para un hombre. Que podría tener contenido, que no sea sexual, pero que sea sexista. Y yo le diga, no, porque tú solo sirves, por ejemplo, que le diga a un hombre que este no piensa con la cabeza, ya sé, ese tiene un pene en la cabeza, por ejemplo. Eso es sexista, no es sexual. Es sexista, porque yo estoy diciendo, queriendo decir, este tiene un pene en la cabeza, lo que estoy diciendo es que los hombres en realidad, no estoy encasillando a todos los hombres y diciendo, estos solo son pura calentura, ¿no? Lo único que ven es sexo en su cabeza, no piensan. Hay un insulto que usan mucho, más en Argentina que aquí, pero que es sexista, huevón. Pero tiene una segunda parte, porque ni a huevoncito llegas. Es más sexista todavía, ¿no? O sea, que alude, por ejemplo, ¿ya? En el caso de las mujeres también, ¿no? O las mandamos a hacer determinadas funciones, por ejemplo, el cafecito, el termito, ¿no es cierto? Esto, porque eso no pueden hacer los varones. Los varones llegan y se sientan. ¿Ya? A ver. A ver, o puede ser, digamos, ¿no? Tú porque los hombres no sirven, eso es sexista, miren. Hazlo tú, María, porque los hombres no sirven para eso. No sirven para nada. Ya, o digamos, ¿no? Entonces, esas diferenciaciones tienen connotación sexista. O no le vamos a enseñar determinadas cosas por eso, ¿no? O en la universidad, por ejemplo, muchas veces los profesores también, cuando se dirigen a los alumnos, dicen, ustedes no, porque no van a entender esto. Eso es sexista. Las mujeres vayan para allá porque no sé qué. Y los hombres, ¿no? ¿Para qué vamos a perder el tiempo? ¿No? Si ustedes lo único que saben es para arreglarse, para ponerse un escote, para hacer no sé qué. Y la broma del profe, ¿no? Entonces, o a veces solamente la palabra decir, esto es para hombres, es de hombres. Sí, es de hombres. Ya está diciendo, no dice más, pero está diciendo, porque las mujeres no pueden. Indirectamente, ¿no es cierto? Ok, entonces son de connotación más sexual o sexista, no deseada por la persona contra la que se dirige. Se puede crear un ambiente intimidatorio, hostil, humillante, que puede afectar su actividad o situación laboral, docente, formativa o de cualquier otra índole. Como nos habla del ambiente, está también el acoso ambiental, recuerden, ¿cierto? El de las imágenes, el de los comentarios a voz alta de determinadas cosas.
No se requiere acreditar el rechazo ni la reiterancia de la conducta en el espacio laboral. No se requiere. No tiene que ser reiterado. Basta una sola vez. Jenny, en el caso, por ejemplo, de una institución, vamos a ver, una institución que usted dice, mira, la verdad, acá, y prueban que seleccionan preferentemente varones para cargos directivos, ¿no es cierto? Eso es el delito de discriminación. 323. Esto no sería Acoso. no sería hostigamiento tampoco. No, eso es delito de discriminación, artículo 323 del Código Penal. Es Como otro dice, delito. claro, o sea, esta conducta se refiere a conductas personales, no se refiere Institucionales. a conductas institucionales, pero si mi institución prohíbe entrar mujeres, eso no sería una conducta institucional. O sea, Sí. ¿cómo distinguir en pocas palabras de la discriminación? Porque lo institucional del es una política. O sea, prohíbes el ingreso de mujeres o la contratación. O también se puede demostrar que no es una política escrita, pero que en la práctica los procesos de selección siempre hacen eso. Ya antes no había responsabilidad jurídica penal de las personas jurídicas, de las instituciones. Siempre se ha dicho la responsabilidad es individual de las personas. Pero luego, en los últimos años, se dice sí puede haber responsabilidad jurídica institucional en sus representantes, ¿no? Se asume. Sino que el tipo de sanciones van a ser otras allí. ¿Ya? Pero eso sería discriminatorio. Si yo solamente contrato, o por ejemplo, si no contratamos, si yo digo, en esa institución, si tengo un letrero, digo, en esa institución no se aceptan gay. Discriminación por orientación sexual, ¿no es cierto? Pero también, si lo hacemos en los chistes y en esto, ahí ya no sería discriminación, sino sería hostigamiento sexual. Así sea en espacios, digamos, como de compartir, o sea, a veces en los espacios de la gente almuerza, en los comedores, hacen chistes o hacen comentarios que pueden ser sexistas y discriminadores, ¿no? Bueno, tendrías que asegurarte que todos los que los están escuchando están de acuerdo en tener ese humor y eso, ¿no? O sea, pero en realidad siempre alguien va a escuchar a quien le parece chocante, ¿no? O sea, deberías evitarlo en ese tipo de espacios. No sé, yo, por ejemplo, puedo tener alguno de mis amigos gay con los que me abrazo y le quiero y digo, ay, mi cabra linda, por ejemplo. Pero no voy a ver a alguien decir, oye, cabra. No, o sea, lo hago porque es mi amigo querido, entrañable, y nos jugamos así, ¿no? O sea, pero no voy a hacer un chiste de esa naturaleza ni voy a aludir a las personas de esa orientación sexual de esa manera. Entonces, ahí no hay que confundir los planos también. Entonces, siempre es mejor en el espacio colectivo institucional reservarse esas formas de expresión, ¿no? Sí, una pregunta. Si el acoso no ha sido directo hacia la otra persona, pero yo estoy escuchando que esta otra persona está hablando de la otra persona que no se encuentra presente, pero yo estoy escuchando que está hablando en un contexto sexuales, sexistas también, ambas. También se consideraría acoso, a pesar de que esta otra persona que es la aludida no lo escuche directamente y yo sí lo estoy escuchando. Claro, ahí no es porque esté hablando de Juan o de María, ¿no? Ahí es, y Juan y María no estén, no es porque sea un chisme, ¿ya? Sino es por el contenido del comentario, sí. Sí. Porque, o sea, lo que se está diciendo perturba el ambiente institucional, el clima institucional. Y la persona de la que hablaron, por ejemplo, fuera Adriana la que está en el espacio y luego me lo cuenta a mí. Estaban hablando de ti. Ajá, yo podría denunciar a este señor por acoso o ella tendría que denunciarlo por acoso ambiental o por los dos. O lo denunciamos los dos. No, ahí solo sería ambiental. Ambiental. Ahí solo sería ambiental. Y yo, a ti no. pero si O sea, porque en realidad no es porque, ¿cuál es tu nombre, perdóname? Melcy. A ti no sería porque habló de Melcy, ¿ya? Adriana estaría denunciando porque hay un hostigamiento ambiental, porque en el ambiente laboral están diciendo de, no sé, pues que tiene las nalgas de 20 quilates, qué sé yo, ¿ya? De Melcy. Pero el problema no es Melcy, el problema son las nalgas de 20 quilates. El contenido, ¿ya? Entonces, cuando tú te encuentres con el sujeto y el sujeto te diga, qué sé yo, ya, ahí. O
O también tú dices, puedes también buscarle, ahora que yo lo pienso, digo, sí, claro, pero ¿por qué tendría que decir que yo tengo nalgas de 20 quilates? O puede ser que, o sea, sí, muchas cosas que no sucedieron, que no y que suceden. yo me entero. ¿Cómo yo podría actuar en ese caso? Porque ya sé qué ha pasado. Ya, sí, podrías interponer una queja, ¿no? Y tendrías que tener testigos, porque no lo has recibido de manera directa. Uno, no lo has recibido de manera directa, y lo otro, que siempre va a estar mediado por quien recibió el comentario, ¿no? Una cosa es lo que oímos y luego cómo llega. Bueno, tú estás tocando un caso, yo les comentaba a mis compañeros días atrás que nosotros tenemos en el momento, que ya se resolvió, pero tenemos un caso de acoso. El hecho es de que son dos personas que se conocen aquí en Lima y, bueno, esa persona es de otro país, la mujer es de otro país, la chica es de otro país, y una compañera de trabajo del chico escucha que él habla de la chica y dice, ella la conocí acá y ella me invitó a salir con todo, ¿no? Y esto, bueno, yo la rechacé porque sabía que ella tenía novio, etc. Entonces, la chica que escucha, luego lo comenta con otra compañera que conoce a la chica de la otro país y la llama y le cuenta, ¿no? La chica se queja, lo acusa a él de acoso. O sea, no ha sido directamente aludida. O sea, no ha sido hacia ella, claro, pero era sobre ella, ¿no? Claro, pero era sobre ella. Dice, ella me invitó a salir con todo, ¿no? La palabra es con todo, es la palabra a salir con todo, ¿no? No sabemos qué quería decir con todo, pero dice con todo. Podría ser todo pagado o podría ser, no sabemos. Pero su queja, ese es el caso que hemos tenido nosotros, ¿no? De que... Ajá, es claro, porque, o sea, claro, miren, el acoso siempre va a ser así, o sea, uno lo piensa y tienes que volver a... Porque a la hora que yo lo repito también digo, claro, o sea, cuando ella me pregunta, entonces digo, no. Después cuando me dice, claro, pero dijo estas cosas, ¿no? El contenido que dijo, o sea, y ahí tú dices, bueno, ¿por qué tendría que hacer ese tipo de comentario de mi persona? ¿No? Entonces, ahí puedes coger también, ¿no? Y sí cabría también una acción. O sea, sí. No solamente por lo ambiental, sino directamente también, ¿no? Hacia la persona que ha sido aludida en ese espacio. Y que se siente herida por ese comentario. Porque a otra yo le puedo decir eso, me va a decir, ¿qué me importa? Que diga lo que quiera. Pero otra va a decir, para mí es intolerable, insoportable, ¿no? O sea, no tienen por qué hacer ese tipo de afirmaciones, etc. ¿No? Entonces, siempre el estándar, acuérdense, es la persona que lo recibe. ¿Ya? Las manifestaciones de hostigamiento sexual. Estos son solo a modo de ejemplo. Promesa implícita o expresa de trato preferente o beneficioso, a cambio de favores sexuales. ¿Ya? Mira, si salimos y bueno, ¿no? Una tocadita por ahí, etcétera, ¿no? Entonces, te puedo promover, te puedo exonerar de que vengan los sábados, en fin, ¿no? Uso de términos de naturaleza o connotación sexual o sexista. Pueden ser escritos o pueden ser verbales. Insinuaciones o proposiciones sexuales. Miren ustedes, la sola proposición, ¿ya? También podría ser. Yo siempre digo, en mi estándar, la proposición sexual a mí no me ofende. Que alguien me proponga algo en términos sexuales, no me ofende. Yo le contesto no y punto. Me ofendo cuando digo no y vuelvo a recibir, ¿no? A mí. Pero ese es mi estándar. Otra, cuando recibe una propuesta, se ofende y dice, ¿qué le pudo haber hecho creer a ese sujeto o a esa persona que podía hacerme una proposición? ¿No? ¿Qué cosa ha leído mal que yo le he coqueteado? Yo ni siquiera lo he mirado, dice la gente, ¿no? Ya, entonces, pero eso varía. Hace poco también hemos tenido un caso en una universidad. El profesor está procesado en ese momento por acoso. ¿Por qué? Porque es profesor. O sea, el profesor no puede, pero yo digo que si solamente le hizo la propuesta, claro, pero un profesor no puede hacer una propuesta sexual, ¿no es cierto? Porque es tu alumno, hay una relación de fuego. Cuando termine el semestre, sí. Cuando termine la maestría, también. Pero ahí, no.
¿no? O yo, por ejemplo, 2 veces me encontré el profesor parada, esperando fuera que pasara mi esposo a recogerme. Me dijo, sube, te llevo. No, gracias, estoy esperando a mi esposo. Segunda vez, otra vez, paz, sube, te llevo. No corresponde. Porque es mi profesor. Claro, como en maestría, los alumnos y los profesores somos casi de la misma edad a veces, o incluso tus profesores pueden ser más jóvenes que tú, ¿no? Y entonces, pero eso no corresponde, ¿ya? Porque hay una relación de poder, es el profesor o la profesora, ¿sí? Pero por lo demás, o sea, las propuestas también, acuérdense siempre, ¿no es cierto? El uso de términos de la connotación sexual, escritos o verbales, insinuaciones, proposiciones, gestos obscenos, exhibición a través de cualquier medio de imágenes o de contenido sexual insoportables, hostiles, humillantes para la víctima, ¿no? Alguien que te manda así medio torso sacado, qué sé yo, o sea, y el tipo de repente te puede decir, pero esa es mi imagen que la tengo pública, ahí la tengo en mi face, no sé. Bueno, pero me llegó a mí, para mí es lesiva. Acercamientos corporales, roces, tocamientos u otras conductas. Acá cuidado, ¿ya? Porque esto también ya puede configurar otro delito, que es el delito de tocamientos. U otras conductas físicas de naturaleza sexual que resulten ofensivas o no deseadas por la víctima, ¿no? Y eso tiene que ver con la distribución del espacio. Nosotros que trabajamos en espacios tan apretaditos, a veces es inevitable pasar y rozar a alguien. Entonces, hasta la distribución del espacio puede ser más o menos proclive o facilitadora de actos de acoso. Porque hasta para pararme y sacar un archivador, de repente tengo la otra persona acá, y yo tengo que sacar el archivo que está ahí arriba. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pegar mi cuerpo así y lo voy a cruzar. ¿No es cierto? Entonces, la distribución del espacio también hay que pensarla para prevenir, digamos, ¿no? Trato ofensivo o hostil por el rechazo de las conductas. Acá ya viene la consecuencia, ¿no? O sea, como quien dice, no atracaste, ahora vas a ver, ¿no? Te hago venir, te pongo los horarios más complicados, te cambio los turnos, etc. ¿No? Entonces, pero, o sea, yo dije, no, ya, y me hizo la propuesta y pensaste que ahí se iba a quedar. Porque la propuesta no consideras que el solo hecho de proponerte, en tu estándar, no sería acoso, ok. Pero como rechazaste la propuesta, empieza esta persona a tener consecuencias con tu trabajo. Te cambia de turno, te empieza a... Ahí, para mí, por ejemplo, en mi estándar, se produciría el acoso. Cuando me molesta porque no acepté, no cuando me propone. Para otra persona, el acoso sería desde que le propone. Para otro, incluso antes que le proponga, desde cómo lo estaba mirando. ¿Ya? Entonces, el estándar, usen todos lentes oscuros. De ahora en adelante. Ok, y como son a modo de ejemplo, dice otras, ¿no es cierto?, conductas que encajen, ¿en qué? En la descripción. Conducta de naturaleza, ¿no? Porque los seres humanos somos siempre creativos. Las consecuencias. Si el hostigador es empleador, personal de dirección o de confianza, titular, asociado, director, cualquier miembro de la institución puede hacerlo, ¿ya? La víctima puede optar entre el cese, eso es en el ámbito privado, como en país. La víctima puede optar entre el cese de la hostilidad o el pago de una indemnización, dando por terminado el contrato. La víctima tiene también a salvo, ¿no es cierto?, sus derechos para, además, iniciar una acción de daños y perjuicios por el hostigamiento sexual. Y también puede recurrir a la autoridad de trabajo. Entonces tienes ahí varios caminos. El empleador o la instancia competente que omite iniciar la investigación de hostigamiento sexual o adoptar las medidas de protección. ¿Ya? Por eso que estuvimos discutiendo hace un rato, donde se decía si la medida de protección no era un castigo adelantado hacia una persona. No, no es un castigo adelantado, ¿no? Es una medida de protección para que este individuo, mientras se termina la investigación, no tenga la posibilidad de repetir estos actos. Entonces, si el empleador o la instancia competente omite iniciar la investigación o adoptar las medidas de protección, prevención y sanción correspondientes, la víctima puede optar por el cese de la hostilidad o la indemnización. Mandas tu carta. Si el hostigador es trabajador del régimen laboral privado, puede ser sancionado. ¿Cuál es la sanción? Amonestación, suspensión o despido. Depende de la conclusión en la que llegue, ¿no es cierto?, la comisión o los que están haciendo la investigación. Es nulo el despido o la no renovación del contrato de trabajo por la presentación de una queja de hostigamiento sexual o por testificar.
¿Qué sucede? Yo presento una queja, pero estoy contratada nada más. Y cuando me toca mi renovación, chao, ¿no? Entonces, eso hace presumir, se terminó mi contrato y no me lo renuevan, eso hace presumir que me están haciendo pagar una consecuencia de este acto de denuncia de hostigamiento sexual. De repente la despido después, pero no de inmediato. En ese caso se respalda, o sea, la persona trabajadora se le protege si hace una denuncia. Sí, sí. O sea, o en todo caso, si el empleador te despide, no es, ojo, no es que tenga un fuero contra el despido, no tiene un fuero especial. No es como la maternidad, que cuando yo estoy embarazada no me pueden despedir. No es un fuero de protección. Lo que está diciendo es que es nulo el despido o no renovación del contrato por la presentación de la queja. Yo te puedo despedir, pero tengo que probar que te estoy despidiendo porque llegas todos los días 2 horas más tarde, porque no cumples con porque tienes una amonestación por esto, porque tu jefe te informó esto otro. Porque si no denuncio acoso y me siento que se rascarme la botita y no hago chamba, ¿no? No, tampoco. Ya tengo que encontrar una razón objetiva para despedirte. Si no hay una razón objetiva, yo voy a presumir que te están despidiendo por represalia, ¿no? Ya sea porque denunciaste o porque testificaste a favor de la víctima también. Sí, ¿qué tan rápido actúan las autoridades ante este tipo de casos? Porque si vas a hacer la denuncia no te hacen caso. Ah, ya, pero esta es una investigación interna, la hace la propia institución y tiene plazos, ¿ya? Mira, en principio se inicia con la queja de la persona hostigada, el cese de la hostilidad o dar por terminado el contrato o la indemnización, ¿no es cierto? Que son las cosas que podemos pedir. La queja se presenta ante recursos humanos. ¿Dónde están recursos humanos acá? Aquí está. Ok. Entonces, la queja se presenta ante recursos humanos. Puede ser verbal o escrita. Si es verbal, nuestro compañero tendrá que levantar un acta, ¿no es cierto? Y transcribir. Dentro de los 30 días desde el último acto de acoso. O sea, quiere decir que hay una etapa, yo no puedo venir, oye, sí, porque te acuerdas hace 2 años cuando tú me miraste, así, no. No. 30 días. ¿Ya? Contiene, o sea, los hechos, lo que tu queja, ¿no es cierto? Contiene los nombres y los cargos del hostigador. ¿Quién es, no es cierto? ¿Dónde está? ¿Cuáles son los hechos y las pruebas? Si tienes testigos, si tienes documentos, si tienes grabaciones, si tienes fotos, y ahí también te dice, ¿no? La palabra de la víctima tiene un valor probatorio. Además, también se pueden hacer pericias para la afectación, ¿no? Para probar la afectación del ambiente o del acoso. Dentro de los 3 días de recibida la queja, o sea, los plazos están establecidos ahí, se traslada al hostigador. Yo recibo la queja, tengo 3 días, se la paso, ¿no es cierto? Vamos a suponer que es Alejandro, se la paso a don Alejandro, y Alejandro tiene 5 días para contestar esa queja, ¿no? Luego la recibe nuevamente la institución y tiene 3 días para notificarme a mí, ¿no es cierto? Y ahí la Oficina de Recursos Humanos tiene 10 días útiles para investigar, incluso dictar medidas cautelares, rotación, suspensión, rotación de la persona hostigada, asistencia psicológica, ¿no? Inmediatamente. Y dentro de los 5 días siguientes, luego de estos donde se ha hecho la investigación, se emite la sanción. La sanción puede ser amonestación verbal o escrita, puede ser suspensión temporal o definitiva, puede ser despido. ¿Ya? Entonces, más o menos todo esto son días útiles los que se cuentan, ¿ya? O sea, más o menos unos 30, 35 días como máximo debe durar el procedimiento. Entonces, está ahí y está pautado. Ahora, la ley que salió en septiembre del 2018, el año pasado, y que construyó los delitos, una medida, una disposición final transitoria señala que ese procedimiento va a cambiar. Y tenía que cambiar dentro de los 60 días posteriores. Pero ya pasaron, casi va a ser 1 año, y no ha salido el nuevo procedimiento, ¿ya? Entonces, nos seguimos rigiendo con este procedimiento que ya estaba. ¿Por qué? Porque no hay uno nuevo, ¿no? Entonces, eso es lo mínimo que podemos tener, ¿no? Ahora, es más fácil que puedas construir, que tú tengas pautado como tu formato, tu máquina, ¿no? Por ese formato. Las instituciones pueden tener también distintos mecanismos. Podemos tener un correo, ¿no es cierto?, donde haya no anónimo, pero un correo que sí permita una queja reservada, puede ser un buzón de sugerencias.
Pueden ser también encuestas donde uno quiere medir el clima institucional y se hay ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, en una institución también el año pasado que hicimos un proceso, que fue en Frontex, porque había una denuncia de un miembro de la asociación que supuestamente hubiera cometido un acto de violación contra una persona de fuera de la institución, ¿ya? Llegó la noticia, no una denuncia, sino la noticia, pero entonces había que hacer algo. Entonces, como era un asociado, no era un trabajador, entonces tenía que intervenir la Asamblea de Asociados. La comisión estuvo integrada por la Asamblea de Asociados, ¿no? Por miembros de la Asamblea de Asociados, y se hizo una pequeña investigación y un procedimiento. Porque incluso para votar a un asociado hostigador, tienes que hacer el procedimiento, ¿no? A veces desde fuera se te dice, oye, pero si ya sabes que es hostigador, ¿por qué no lo votas? Porque tengo que hacer el procedimiento. Porque no somos una pampa, somos una institución, no somos un kiosco, ¿no es cierto? Hay reglas, normas y procedimientos. Tanto para despedir a un trabajador por hostigador, como para suspender o pedir o cortar la membresía de una persona que es miembro de nuestra asociación. Tampoco, a no ser que la persona, a veces cuando tú le empiezas a investigar, la persona dice, no, yo me retiro de la institución, y se va, ¿no? Pero exige la respuesta. Y lo otro también es muy importante, como les digo, esas encuestas de clima institucional, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Qué nos molesta? Porque ahorita hemos hecho así como un barrido general de esas cosas, pero si pasáramos una encuesta, yo podría decir, al 80% de las trabajadoras y trabajadoras de Impares no le gustan los comentarios en ese sentido, no le gusta que en el almuerzo se cuenten chistes, que se hagan chistes sobre los gays o sobre las personas trans, ya. Entonces yo ya sé y digo, bueno, a la mayoría de mi personal no le gusta eso. Entonces vamos a ponernos de acuerdo cuál es el estándar institucional, ¿no? Entonces ya sabemos, en Impares tú no puedes hacer ese tipo de chistes, ¿no? Así como no se puede fumar, primero se prohibió que se fumara adentro, luego que se fumara incluso en el jardín, tienes que fumar al frente, no sé, ¿no? Porque somos libres ¿de qué? De tabaco, ¿no? Entonces también hay ahora un sello que dice somos libres de discriminación, somos libres de acoso, ¿no? Pero eso pasa porque todos hagamos un proceso participativo, levantemos información y entonces uno puede decir, ¿no? Lo podemos hacer incluso con una pequeña encuestita en línea nada más, ¿no? Anónima. O sea, nosotros hemos preguntado también, ¿no? Si han recibido comentarios, chistes de ese tipo, etc., ¿no? Lo que más sale también son las alusiones al cuerpo. Si estás gorda, flaca, alta, demacrada, etc., ¿no? Ese tipo de cosas. ¿Tienen algunas preguntas, comentarios, dudas? Una consulta. ¿Cómo, o sea, por ejemplo, si a mí me llaman con un diminutivo de mi nombre, que por ejemplo no lo he aceptado, no estoy de acuerdo, me siento incómoda, eso dentro de calificación, porque yo me llamo Beatriz, pero viene alguien y me dice Betita, o mami, o cosas así, y no le he dado la confianza como para que lo diga, ¿eso cómo se puede calificar? Ya, no es acoso, pero digamos que es algo que no te gusta, ¿no es cierto? Y podrías decirlo. O sea, decírselo a esa persona o decirle, no, pues acaso a mí no me gusta que me digan así, ¿no? Y si ya le hemos dicho, o sea, ya le he dicho a esta persona que no me gusta que me diga así, pero sigue hablando de esa forma conmigo. Tampoco podemos prohibir todo. No le hables, quítale el habla. Solamente vincúlate para estrictamente laboral, claro. Por ejemplo, yo tenía una compañera de trabajo que se llamaba Hilda, y a mí me gustaba decirle Hildacha, porque el cha es un diminutivo en el quechua que es de cariño, de eso, ¿no? Así es. Pero a ella, y a mí, yo tenía una amiga de procedencia andina y me decía Yenacha, ¿ya? Pero a ella, cuando yo le decía Hildacha, le sonaba despectivo y además lo asociaba a pacharaca, pacha, ¿no? Pensaba que me decía Hildacha porque era pacha, pacharaca, ¿no? Y entonces, claro, y no me decía nada. Y después de un tiempo me lo dijo. Y le dije, mil disculpas, o sea, jamás hubiera... Claro, porque yo no tengo por qué pensar que ella, o sea, tenía las vivencias que yo tenía con el mundo andino, con el quechua, etcétera, ¿no? Exactamente. Se da muchas veces que la gente que está relacionada o que ha vivido por mucho tiempo con personas, pues hablan así, con diminutivos muchas veces. O el mami y el papi también. Eso lo usan mucho. Entonces, yo considero que hay un tema de tolerancia, porque la gente me puede disgustar mucho,
hay un tema de respeto sí entre gracias y digamos que con el tiempo, en instituciones como estas donde se trata de construir, bueno, se tiene que ir haciendo, pero no irse a extremos. Claro. Yo, por ejemplo, vengo de una ciudad donde decir invita implica amistad, cariño sobre todo, ¿no? Pero sí a mucha gente le puede sonar mal o raro que digan invita. Pero alguien me dijo que además eso incluía autoestima baja. Infantilización. No, o sea, que la persona que lo dice tiene la autoestima baja. Por eso tiene que bajar. Por eso tienes que decir invita, ¿no? Okay. Bueno, pero en Perú es muy común los diminutivos. De hecho, en los otros países de la región nos miran así, no dicen, oye, ¿ustedes por qué hablan así? No dicen, ¿no? Donde además el trato es como, por ejemplo, los argentinos, ¿no? Donde el trato es así como más directo, no usan esto, ¿no? O sea, y el trato también es de tú, no usan el usted, el trato es de tú entre todos, ¿no? O de Centroamérica, siempre te dicen usted. Pero además te dicen usted y te dicen, Irma. Nosotros contestamos sí, dime, cuando alguien te llama, ¿no? Dice Jenny, yo digo sí, dime, un centroamericano te dice sí, mande. Ajá. Claro, y yo lo miro y digo, wow, parece 1000 años de colonia, ¿no? Pues decir mande te suena que históricamente están a tu servicio, ¿no? Pero son modismos. Que también, como dijo Carmen, hay que tener cierto... Claro, hay cierta tolerancia, a no ser que efectivamente, o sea, hay que tener tolerancia, pero si uno dice que realmente le molesta, o sea, yo que soy su compañera de trabajo, claro, también hago el esfuerzo de respetar a esa persona. ¿no? Hay que comentarlo. Cuando esta compañera de trabajo dijo que no le gustaba Hidacha, y aunque yo le conté la historia, y después ella siempre sintió que le parecía bonito, yo nunca más le dije Hidacha, la castigué. Yo supongo que va a ser motivo de una reunión especial el hecho de que nosotros damos servicios de salud. Sí. Y en los servicios de salud, este tema es otro, ¿no? Entonces, hay que trabajar, además trabajaremos con más personal de la clínica, etcétera, pero tenemos que trabajar. Claro, pero ahí, imagínate, claro, ¿no? en el servicio, sí, porque también es, o sea, desde la primera persona con la que se vincula el usuario o la usuaria que llega a la institución, ¿no? La persona que le recibe en la puerta, ¿no es cierto? La que está luego en el counter, la que está en la caja, y luego el doctor o la doctora con la cual nos estamos también vinculando, ¿no? Entonces, sobre todo ahí también hay mucho cuidado con las consultas ginecológicas, ¿no? Que no solo podemos recibir temas de acoso, sino de violación, ¿no? Denuncias de violación, de tocamientos. Entonces, allí siempre va a ser fundamental un tema que siempre hemos visto, ¿no? ¿Cómo nos aseguramos que en esas consultas siempre haya la asistente, la técnica, la tercera persona que está ahí? Que no debemos confiar que va a ser la persona que vino, ellas no podrían venir juntas a mi consulta, pero yo no debo confiar que como vino con otra persona, ella va a ser el testigo de que yo no la toqué indebidamente. No. El testigo de que yo no toqué indebidamente es mi propio personal de la institución. Porque además ellas no pueden estar coludidas. Claro, porque hay un tema de chantaje. Sí, también. Hay un tema de que se puede ser de chantaje, ¿no? Se presenta en varias circunstancias. Pero también puede ser real que tengamos un profesional también que esté medio toqueteando, ¿no? Claro. O sea, en otra institución de la que trabajé, por ejemplo, una señora se le quejaba y decía, y no solamente una, decía que este médico le gusta decir, ya hijita sube, y pangoteaba en las nalgas, ¿no? Claro. Ya hijita sube, ¿no? Y otra señora de otro médico me decía que él sentía que se demoraba demasiado en el examen, ¿no? Claro, uno se siente como muy expuesta entonces. Muy expuesta, ¿no? Sí. Entonces, a veces pueden ser subjetividades, pero a veces pueden ser reales. Entonces, todo eso lo tenemos que trabajar y tenemos que tener procesos a seguir que nos cubran, porque pueden significar el desastre para la institución, tanto económicamente como en forma de prestigio. Claro, porque la falta en sí o la indemnización, pero las multas son altísimas también, ¿no? Y claro, y el pasavoz, ¿no? La gente que se pasa la voz y dice, oye, ahí por si acaso, la pena para el proveedor y todo eso.
Ahí está claro, acá el proveedor, el prestador, ¿no? O sea, institucional, digamos. El desprestigio, ¿no? O sea, pero eso significa que toda la línea de atención está también alineada en eso. O sea, desde que uno entra, ¿no? También. Y cuál es, o sea, una cosa en que nosotras, entre el personal, puede ser que nos llamemos de una manera, pero ¿cuál es la forma en que nos vamos a dirigir a la persona usuaria? Por su nombre, por su apellido, le vamos a decir a todas señoras, le vamos a decir ¿qué? Porque de repente, ¿qué tal a una usuaria si le gusta que le diga mamita, pero a otra no le gusta que le diga mamita? Así es. O papi o mami, ¿no? O sea, en el pujo todo el mundo dice, sí papi, sí mami, te dicen, es súper común, ¿cierto? Tú lo sabes. Pero y es súper amoroso, ¿ya? Pero acá no necesariamente. Claro. ¿No? Claro. Entonces, entre nosotras, que somos compañeras de trabajo, sí podemos llamarnos así. Pero hacia una tercera persona que no sabemos cómo lo va a tomar, entonces, ¿cuál es el término estándar? Ajá. ¿Ya? Después también, ¿qué hemos tenido, por ejemplo, en otra institución? Llegó una persona trans, ¿no es cierto? Y era una mujer de nacimiento, asignada mujer al nacer por sus genitales, pero ya de apariencia masculinizada, ¿no? Entonces, la saludaron como si fuera hombre, le dijeron señor, ¿no? Y luego se quejó porque quería que le digan señora, ¿no? Su apariencia. Entonces ahí entró, entonces la chica de la recepción decía, pero yo, ¿cómo voy a saber si, o sea, aparece, pues, ¿no? Entonces se quedó, de ahora en adelante en la institución, le quitas la segunda parte, siempre va a ser, buenas tardes, ¿cómo está? Qué bueno que haya venido, nunca vas a decir ni señora, ni señor, ni joven, ni niño, ni niña. Solamente él. ¿Cuál es la fórmula para evitar herir susceptibilidad de alguien? Porque uno no lo hace con la intención de herir, pero puedes herir a esa persona, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fórmula? Escucha, pero si parece o no era, o es pero no era, entonces mejor, buenas tardes, ¿cómo está? Qué bueno recibirlo, pase. Pero, o sea, no, ahí hay que tratar de buscar también, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas fórmulas? Bien, eso sería por ahora. Muchísimas gracias. Y eso se los dejamos para que los tengan. Tienes la ley también, sí, porque yo le explico por allá para que ay, lo que yo lo que sí les voy a pedir la distribución no me llevo acá, tomen cafecito. No, yo soy de la vieja escuela, todavía digo, ay no, yo sí quiero me quiero pedir. Lupe, sí. Tanto cariño y no puede ser. Te me espero un segundo. ¿Qué sí? Sí, te volteé. No, ahora ¿Cuál es su nombre? Tu primer paso hacia la lista. Ah, no. Te preguntaron mañana.
para evitarlo, poner algunos cosas claves y los ejemplos de riquísimas conversaciones. ¿Sabes qué? A mí me ha pasado, yo Pero me das una copia porque como no me ha pasado en términos psicológicos, psicológico, por ejemplo, para apuntar, ¿ya? me he pasado ahora una psicóloga Siempre para ver si las nosotros empezamos a reunir para Y lo podemos lo puedo guardar en el no, pero sí lo dije. ya no quería, pero ya estaba ahí sentada, como un poco personal y todo. ha cambiado todo tanto. Sí, vamos. Entonces se quedan acá, yo me voy para allá. No será si existe el nombre de nuestra campaña. Para nosotros. ¿Qué música te la has copiado? Y el 80% pagada. Muchas gracias, me encantó la charla. Habían dicho que ustedes No, ya vamos para aborto. Cuando no nos Y me voy al otro lado. Me voy al otro lado. Pónganse en función, ¿no? Ya. Así nos vemos. Sí, sí. Gracias. No me mires, Exactamente. no me mires. Bueno,